A mí me gusta mucho cuando la gente narra milagros que hacen los santos, los santos católicos, porque el protestantismo no tiene santos, pero el protestantismo tiene milagros que hacen los predicadores, ¿no? ¿Sabes? Esos predicadores que tienen una persona que viene en silla de ruedas y hacen un grito y la persona se levanta de la silla de ruedas. Y claro, cada vez que hacen esta actividad, pues la misma persona se levanta de la misma silla de ruedas porque es parte de su elenco artístico. Los milagros de los santones indostanos, los milagros de los santones budistas, los milagros de los chamanes. Y cada vez que ven milagros, siempre a mí me faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas al santuario de Lourdes y ves las muletas, hay gente que no podía caminar y mira, vino a Lourdes y caminó, ya, pero no le pasa a todo el mundo, no sé por qué, ¿no? Si Dios es todopoderoso, todo misericordioso, le quita la cojera a todos, pero no todos los que van a Lourdes se curan. Pero lo que a mí me falta allí son piernas postizas, ¿no? O ojos de vidrio, porque Lourdes le haya hecho volver a crecer el ojo a una persona. No, eso no pasa. ¿Sabes quién le da la vista y el oído a los que no lo tienen? La ciencia. Al estarme viendo, tú lo más probable es que me estés oyendo. No es de las mejores cosas para oír porque tengo una voz con problemas, porque hablo por la nariz en vez de hablar como debería yo hacerlo única y exclusivamente a través de la garganta, pero me da una pereza enorme. Lo hago solamente cuando hago actuaciones, radionovelas y cosas así. Pero puedes oír a Bach, y puedes oír a Rush, y puedes oír a los Beatles, y puedes oír a Taylor Swift si te gusta. No me disgusta mucho. Billie Eilish tampoco me disgusta. Puedes oír lo que quieras, puedes oír a los pajaritos y puedes oír el maullar de tu gato y el ladrar de tu perro. Muchas personas no pueden. Y lo más probable, con algunas salvedades por ciento de gente, si estamos 269 en este momento, algunos de ustedes serán ciegos al color, tendrán alguna forma de ceguera al color, alguna forma de daltonismo, principalmente la incapacidad de diferenciar entre el verde y el rojo, que todo lo convierte en marrón. Y ya puedes irte a rezar para que te devuelva el oído y te devuelva la vista, o te dé la vista de color. Cualquiera de los dioses que tú quieras, no lo vas a conseguir. No sé si usted ha visto cosas como esta. Mira, estas son tomas de 3 chicas, curioso que ustedes son chicas, en el momento de que se activa su implante coclear. ¿Qué es un implante coclear? Siempre vemos lo que hay afuera, ¿no?, del implante coclear, y luego está el micrófono que se pone en la oreja para que oigan dónde está el sonido. El sonido lo identificamos precisamente porque está aquí. Si ponemos un micrófono aquí atrás, es como si nos pusiéramos la oreja atrás. Entonces tienen el micrófono en la oreja, pero tienen arriba un aparatito que es el implante coclear. Ese implante coclear es un procesador de sonido que se fija quirúrgicamente y se mete un cable que entra hasta la cóclea. La cóclea es aquel caracolito que tenemos en el oído interno. Y entonces hay un alambre que entra por toda la cóclea y que lanza unos impulsos eléctricos diseñados, modulados y codificados de modo tal que la persona los escuche como sonido. Es decir, se salta todos los problemas del oído medio y del oído externo, que son generalmente los causantes, o son los causantes de una gran cantidad de fenómenos de sordera. Y cuando la gente escucha por primera vez se echa a llorar. Yo me acuerdo mucho de una chica que me mataba, porque después de que ya lloró y se dio cuenta y estaba con el marido o el novio, no me acuerdo, y bueno, pasó el momento de estoy oyendo por primera vez en mi vida, y de pronto la pareja le pone algo de música. Y ella dice, ¿eso es música? Le dicen, sí. Siempre pensé que así sonaría la música. Es muy emotivo el momento en que una persona oye. Y no hay milagros que hagan oír a estas o a todos los miles de personas, cientos de miles de personas,
a quienes ya se les ha puesto un implante coclear, que cada vez son más baratos y que por supuesto si tienes sanidad pública te lo ponen gratis. Este es otro caso, gente que ve el color por primera vez. Decía yo que una de las formas, hay varias formas de ceguera al color, pero una de las formas más comunes es aquella donde el rojo y el verde se vuelven marrón, donde el amarillo es blanco y donde la visión es bastante poco interesante, la verdad. Y los diseñadores de unas gafas que ahora cuestan 300 euros, pero que cuando la patente caduque, por supuesto podrán ser mucho más baratas, pero ellos pagaron la investigación, son unas gafas que lo que hacen precisamente es filtrar la luz de modo que se corte el punto de traslape entre el rojo y el verde. Y entonces la gente ve color por primera vez. Si no han visto vídeos de gente que ve color por primera vez, vayan a verlos, así como los de la gente que oye por primera vez. Porque las reacciones son impresionantes, desde el júbilo maravilloso, pero generalmente en un momento dado se echan a llorar. Y una chica decía algo muy interesante en uno de estos vídeos, dice, ¿ustedes ven esto todos los días? ¿No están fascinados? Pues no, porque lo vemos todos los días, porque no nos damos cuenta del enorme valor que tiene la capacidad de poder ver el mundo en los colores que interpreta nuestro cerebro. Acordémonos que los colores no existen, son interpretaciones de nuestro cerebro para diferenciar longitudes de onda de la luz visible, pero que la luz visible no está separada en colores. Los colores son un fenómeno de la percepción humana respecto a distintas frecuencias de onda. A mí me emociona mucho esto. Me emociona mucho esto porque ayer fue o algo así en Twitter, alguien puso una cita de Nietzsche. Ustedes saben, ese filósofo alemán bigotón que desafortunadamente tenía sífilis y se le fue destruyendo el cerebro, que es lo que ocurre con la sífilis en estados avanzados, y que algunas de esas cuestiones fueron inspiraciones de los nazis, pero seguramente no fueron culpa de él. Pero donde Nietzsche preguntaba qué había hecho más por la humanidad, si la realidad o la imaginación. Pues decía la realidad y ponía como ejemplo esto, ¿no? Los implantes cocleares, las gafas en croma, que es el nombre comercial de estas gafas que se han puesto estas tres personas. Yo creo que la realidad, y entonces siempre salta el defensor de la filosofía, pero es que primero, para poder hacer eso realidad hay que imaginarlo. Ya, pero no es de eso de lo que está hablando Nietzsche. Está hablando de si la sola imaginación le ha dado más a la humanidad que la realidad. Y yo creo que la realidad ha hecho muchísimo más, porque la imaginación, cuando solo es imaginación, si no la conviertes en arte real, se ocurre en tu cabeza, ¿no? Eso pasa mucho con la gente. A mí me pasaba con los que me decían, yo escribo para mí. Decía yo, no gastes papel, cuéntate tus historias en tu cabecita y ahorramos a árboles. Si no vas a compartir lo que escribes, no lo escribas. Tenemos que hacer realidad la imaginación a través del cine, a través de la pintura, a través de la escultura, y todo ello requiere la razón y la técnica. Porque si no tienes una técnica determinada para pintar, para escribir, para esculpir, para hacer cine, para hacer vídeos, etc., pues tu imaginación solo ocurre dentro de tu cabecita. La realidad es la que cambia las cosas, y la realidad es esta. Yo no veo cómo puede refutarse esto. Si alguien lo quiere intentar, se lo voy a agradecer muchísimo. Pero esto es lo que hace la ciencia. La ciencia no es lo que hacen los científicos en sus laboratorios. Eso es conocimiento. Esto es progreso. El progreso es lo que hacemos los seres humanos con el conocimiento cuando lo usamos bien.